la velocidad con la que se está dando. Evidencias, pues ahí tenéis una isla que hay en medio del Pacífico, en la zona de Hawái, que se llama Mauna Loa. Es una isla que tiene unos 3.400 metros más o menos de altitud y que se utiliza como centro de referencia para medir la calidad del aire sin efectos de poblaciones cercanas. Una isla chiquitilla y la población que tiene pues está en torno a la costa, pero ya os digo, hay una diferencia bastante alta o sea, bastante grande de altitud, y se entiende que es un buen centro de referencia para medir la calidad del aire a nivel global, ¿no? Como sin la influencia de grandes centros de contaminación cercanos. Y esa isla, en el año 2014, esos sensores pues ya detectaron ese límite máximo de 400 partes por millón de dióxido de carbono acumulado en el aire, como límite tope de esa concentración, ¿no? De esa concentración en el cual pues ya empezaríamos a tener problemas serios. Si veis la evolución, esto es un cuadro de Meteofis, si veis la evolución de la temperatura en relación a la media entre el año 850 y el año 900, en las tendencias a nivel global, pues es clara. Es clara como a partir, pues bueno, hay una serie de altibajos, donde más o menos pues se va moviendo en torno a la media, pero ya a partir de los años 50 sí que hay un pequeño bajón en torno a los 60, pero ya a partir de los 70, con la utilización de combustibles fósiles de forma indiscriminada, pues ya se produce toda esta subida, que sí que hay algunos años de pico que van bajando, pero la media es claramente una tendencia ascendente. Eso está modelizando el clima a nivel global. A mí me gusta mucho utilizar una clasificación, que es una clasificación bioclimática, que es la clasificación de Köppen, donde pues nos da una serie de... nos permite analizar cómo tenemos los climas actualmente y nos permite proyectarlos a, por ejemplo, en este caso, pues la referencia que he cogido es del 2071 al 2100. ¿Vale? Ahí hay una clara variación de lo que son los climas, sobre todo aquí en la parte del polo se aprecia muy bien como esos climas, en relación a lo que habría en el año 80, 2016, pues hay una variación muy grande de esos climas, de climas más, en esta zona más árticos, a climas más templados. En la zona nuestra, como veremos después en detalle, pues vamos de climas más templados hacia climas más áridos, climas más desérticos. Y todo esto está hecho con unos modelos de cambio climático, de predicción de cambio climático, que bueno, pues empezaron a desarrollarse a principios del siglo XXI, que fueron incorporando pues todo el conocimiento que se tenía en ese momento, pero que a medida que van avanzando los años y van avanzando los trabajos de diferentes grupos de investigación a nivel global, pues se van incorporando otra serie de factores que no estaban metidos en esos modelos de cambio climático, ¿vale? Con lo cual es de esperar de que, bueno, ahí veremos luego después cómo hay ciertas incertidumbres con algunos temas, pero sí que es cierto de que vamos hacia climas más secos, en lo que se habla de las regiones mediterráneas. Si lo veis, son climas más tipo estepa, climas más rojos. Lo que veis más rojos son climas más secos. Aquí en el este se ve perfectamente en todo lo que es el este peninsular, donde de ese clima más amarillo, que sean unos climas templados, como a unos climas más secos, más estepa cálida. Ahora después lo veremos. Este es otro trabajo también en la misma línea, que va marcando más o menos lo mismo, donde aquí pues en la parte nuestra, en la parte peninsular, pues vamos lo mismo, va marcando las mismas, no con los mismos climas exactamente, pero si lo vemos a nivel de detalle, por ejemplo aquí para la península ibérica, la parte nuestra, la parte más de la zona mediterránea, pues estaríamos evolucionando de climas, los C, que serían climas templados, con humedad más o menos húmedos, templado húmedos, o incluso con veranos cálidos o con veranos no excesivamente secos, pues vamos evolucionando, que serían estos colores más verdes, pues vamos evolucionando a climas tipo estepa, ¿no? Climas áridos, de subesteparios, con veranos calurosos o incluso con veranos áridos, y eso es la tendencia. Esas son las previsiones de lo que están marcando estos modelos, ¿vale?
Y ya os digo que tienen cierto grado de incertidumbre, porque los modelos son modelos, no son la realidad, es una aproximación a la realidad, y porque esos modelos también están trabajando bajo unas premisas. Normalmente se hacen las premisas de un escenario 1 a 2. Un escenario A2 en cambio climático sería un escenario en el cual seguimos un ritmo de crecimiento mundial como el que tenemos, con las mismas más o menos fuentes de energía, basadas casi todo en combustibles fósiles, ¿vale? Y luego pues también hay otros escenarios en los cuales pues tendemos a el que se pare el crecimiento de la población mundial en torno al año 2050, con una alternativa entre combustibles fósiles y energías verdes, donde tendríamos un efecto menor de esa velocidad de cambio de esos climas, o incluso hay un escenario el cual sería, si parásemos toda la actividad mundial como la tenemos actualmente y volviésemos a una era preindustrial, esos escenarios todavía siguen cambiando y siguen cambiando climas. O sea, hay una inercia en esos cambios y incluso no lo podríamos parar, incluso parando todo lo que es el consumo de nuestras energías fósiles, ¿no? Estas son las previsiones. Ahora después hablaré de otras cosas que no están metidas en esos escenarios. Hay una persona que yo sigo bastante mucho, que se llama César Rodríguez Ballesteros, que es de AEMET, que tiene un Twitter bastante activo, donde está colgando constantemente mapas. Yo estoy esperando que saque, porque el clima, como bien sabéis, se mide en periodos de 30 años. Y normalmente en el clima se trabaja con carácter de la precipitación y carácter de las temperaturas, ¿vale? Entonces, eso que estáis viendo ahí son los mapas de España, hechos por Rodríguez Ballesteros, por César Rodríguez Ballesteros, con los datos de AEMET, y en concreto este que veis aquí sería para el periodo 61-90, este sería para el 70-2000. No lo están viendo. ¿No lo están viendo? Tiene que ser con el puntero, o sea, cuando no señalas... sale el puntero, vale. Sí, tiene que ser. Este sería para el 61-90, este sería para el 71-2000 y este sería para el 81-2010. Ahora falta por sacar el 91-2020. ¿Qué ha pasado en ese periodo? Pues en ese periodo lo que ha pasado es lo que estábamos viendo aquí. Lo que ha pasado es que estamos acumulando la serie de años más calurosos que hay registros desde 1850. Entonces es de esperar que estos cambios todavía sean más drásticos. Si lo analizamos, de esos climas templados cálidos, con una estación seca, verano caluroso, incluso con un verano templado, con temperaturas más suaves, que serían estos colores azulitos, que corresponden muchos aquí a los universales, pues estamos viendo cómo hay estos climas más secos de estepa, poco a poco van apareciendo en el centro de la península, se van desplazando hacia el norte, van entrando por el Valle del Turia, van entrando mucho en la zona del Valle del Ebro y poco a poco van avanzando hacia la zona noroeste en la península, ¿vale? Incluso aquí, pues, todos estos climas más azules, que es el típico clima de aquí, de la zona de los universales, pues va siendo desplazado por climas más cálidos y más secos, estando todavía dentro del rango de los húmedos, ¿vale? Lo que es esperar es que seguramente, pues, cuando salga el del 91-2021, pues hayamos visto cosas como estas que se están viendo aquí en la zona de Murcia o en la zona de Valencia, cómo están entrando por los cauces de los ríos, que en este caso pues sería más o menos Segura y alguno más, aquí es el Turia, pues van entrando, o por aquí en el Ebro, pues van entrando todos esos climas ya tipo estepa seca, que a fin de cuentas lo que están midiendo es la variabilidad de esas condiciones, tanto en precipitación como en temperaturas, es decir, temperaturas más altas y un régimen de precipitación menor, menos lluvia. Eso es lo que nos están mostrando estos escenarios, que es, otra vez volviendo a los trabajos de Beck, pues lo que nos vuelve a decir es lo mismo, es decir, ¿cuál es la tendencia a nivel global en relación a la media de la temperatura? Pues para un escenario 2071-2100, pues mirar cómo suben las temperaturas sobre la media entre 6 y 8 grados en la zona del Polo Norte. Aquí subimos menos, pero claro, aquí con la temperatura media que tiene actual, pues a lo mejor se vuelve un clima, pues como los que veíamos antes azules, un clima templado cálido, un clima templado húmedo, un clima frío,
pero aquí pues subir esas temperaturas medias, 3, 4, 5 grados, pues podemos estar marcando el límite de lo que sería un clima mediterráneo típico a climas ya tipo desérticos. También lo mismo en el régimen de precipitaciones. Aquí en la zona norte, por ejemplo, del polo, pues sí que se ve que hay un incremento de esa precipitación. Sin embargo, en toda la zona mediterránea, en lo que es el Mediterráneo, pues también se ve una disminución de esa precipitación en las proyecciones a futuro. ¿Qué es lo que dicen los modelos de cambio climático? Los modelos de cambio climático lo que dicen es que es de esperar que tengamos temperaturas más altas, temperaturas extremas más altas, mayores periodos con temperaturas extremas más altas y más o menos que la precipitación no sufra, en lo que es el global del año, no sufra una caída muy grande, pero sí que se convierta, pero sí que tengamos una reducción importante en el número de días de lluvia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si en un sitio, por decir algo, pues llueve 60 días y caen 300 litros, pues que esos 300 litros se te produzcan en 10 días, con lo cual serían lluvias torrenciales que no estarían aprovechadas por la vegetación en ese momento y que al final todos estos cambios climáticos, como veremos después, nos llevan a un cambio inexorable en la vegetación que actualmente nosotros conocemos en los entornos, ¿vale? Y luego vincularemos ese cambio en las vegetaciones con el cambio en el riesgo de incendio, en la inflamabilidad, en la combustibilidad, que podemos entrar a discutir la línea de lo que ayer nos indicaba Fatina o lo que nos indicaba Carlos, ¿no? Y además de todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que estamos empezando a tener una cosa que se llama la oscilación del vórtice polar, que sería esta parte de aquí arriba. Esta parte de aquí arriba se está desplazando, hay menos gradiente de temperatura, menos diferencia entre los polos y la zona ecuatorial, y esas ondas de viento que circulan sobre más o menos sobre los 200 hectopascales en el límite entre lo que sería la troposfera y un poquito más metido dentro de la troposfera, pero más o menos a esa altura, un poquito por debajo de la estratosfera, dentro de la troposfera, pues todas esas ondas, que se llaman ondas de Rossby, que son lo que habéis cogido cuando habéis hecho vuelos intercontinentales, los que habéis tenido la suerte de viajar, pues todo eso se está viendo modificado. Y se está viendo modificado, ahora vuelve al detrás, en este sentido. Es decir, si esas ondas tradicionalmente son así y están modelando más o menos el clima, esas ondas están pasando a tener esta configuración. Esto es del 20 de enero del 2020. ¿Vale? ¿Y qué te está diciendo? Pues está diciendo que toda la parte fría, que sería más o menos lo que queda al norte, y lo estáis viendo también en blanco con nieve, mirar, esa nevada en toda la parte de la cuenca ibérica mediterránea. Pero ¿qué está pasando con esta cresta? Esta cresta lo que está haciendo es metiendo condiciones subtropicales en latitudes muy al norte, en latitudes casi polares, en la zona de Suecia, en la zona de Noruega. Por eso estamos empezando a ver incendios de invierno dentro del círculo polar ártico. O sea que sí que hay una modificación del clima a nivel global. ¿Y cómo funcionan esas ondas? Pues aquí está Viñas, que nos lo va a contar. No sé si se oirá o si funcionará. Debería de funcionar. Con pantalla partida no funciona, así sí que funciona. No tenemos. No hay audio, puede ser que no. Lo que nos dice es que existen unos centros donde se están, es decir, es como si se estuviesen frenando esa circulación que antes veíamos mucho más ligera. Entonces esa oscilación cuasi resonante lo que está haciendo es que zonas más frías, como pueden ser estas de aquí, de las zonas subtropicales, estén ascendiendo hacia el norte, o sea, más cálidas, perdona. ¿Qué? Es que Vale. hay que salir de la presentación y si tienes la dirección de enlace lo puedes conectar en Google. De todos modos, audio no tenemos. No tengo wifi. Audio no tenemos. Bueno, no te preocupes, lo hacemos de otra forma, a ver si se ve. No se ve. Espérate, ya sé cómo es.
Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, pues esa circulación que antes veíais mucho más suavecilla, por lo que está originando es que se produzca estas entradas subtropicales muy al norte y esas bajadas de esas condiciones más frías y más húmedas muy hacia el sur. ¿Eso qué implica? Pues eso, como veremos ahora después, pues implica esas subidas de polvo sahariano que tenemos en invierno tan potentes. ¿Que estarían dónde? Pues estarían seguramente que aquí, en esta salida hacia arriba. ¿Qué implica? Pues implica también esa entrada continua de fenómenos como la filomena, de fenómenos de roturas muy grandes en arbolados que no están preparados, como los que hay en la zona mediterránea, de roturas como las que se han producido aquí en la zona de los universales, tanto en Teruel como en Guadalajara, como aquí en Cuenca, por entrada de vendavales continuos, por entradas de los trenes de borrascas. Eso es lo que está generando esa oscilación cuasi resonante de lo que es el clima, ¿no? De lo que son las ondas de Rossby. Entonces, todas estas cosas no estaban metidas en esos modelos de predicción meteorológica, de predicción de cambio climático, que estaban metidas en el cambio de los modelos de la clasificación de Köppen. A mí me gusta mucho la clasificación de Köppen porque te puedes hacer una idea un poco de las calidades de estaciones, de las estaciones a las cuales hacia dónde vamos, que anoche en la cena comentábamos Jorge y yo, y cómo podemos ver. Pues bueno, a lo mejor tenemos que empezar ya, a los que trabajemos como ingenieros, pues a empezar a mirar en un futuro hacia cuál es la vegetación potencial que pueda haber en una determinada zona en función de los cambios de esos climas, ¿no? Eso es lo que os comentaba antes de una forma más clara. Esto es enero, daros cuenta que todo este peninsular está lleno de nieve. Si estas circulaciones siguen funcionando como de esta forma y resulta que en la zona dan la vuelta por aquí arriba, bajan y vuelven otra vez a subir otra vez por el Mediterráneo, pues ¿eso qué puede implicar? Pues puede implicar que Portugal lo tengamos mucho más húmedo, que el este peninsular esté mucho más húmedo y que a lo mejor la zona central de la península esté mucho más seca. Todo depende de cómo nos venga cada año. O sea, esos climas que antes teníamos, que más o menos eran primaveras lluviosas, que podía llover un poquito más, un poquito menos, inviernos con nevadas, que podía nevar un poquito menos, un poquito menos, todos están quedando a expensas de estas circulaciones. Entonces, ¿de qué depende de que en Valencia tengamos 100.000 hectáreas quemadas a que tengamos 200? ¿De que tengamos un dispositivo de extinción más potente? No, depende simplemente de los vaivenes de cómo esté la disponibilidad del combustible. Igual que pasa aquí, igual que pasa en cualquier zona. Si los combustibles están muy disponibles, pues tenemos un problema muy serio. Y eso ya no está dentro de un régimen, de un ciclo normal de un clima, sino que está a libre albedrío de cómo están funcionando esas oscilaciones, que todavía están en estudio y no se sabe muy bien cuáles son los patrones que están siguiendo. Esto es lo mismo, trenes de borrasca en invierno, pues ahí los veis cómo están entrando hacia la península ibérica y es una borrasca con otra que vendrá detrás, siguiendo todas esas autovías hacia nuestras zonas. Ahora veremos cuáles son los efectos sobre el combustible, ¿no? O esas entradas de polvo sahariano en invierno también, pues siguiendo esa trayectoria de esa onda que está metiendo toda esa masa de aire del norte de África o de Sáhara hacia nuestras latitudes. Últimamente ha salido otra teoría más, que cada día salen varias, porque los científicos no se están quietos, son bastante inquietos, y ahora ha salido también esto del vuelco del Atlántico, que es el vuelco de la corriente en chorro. La corriente en chorro sabéis todo lo que es. Entonces hay teorías que dicen que el deshielo de Groenlandia, si alguno habéis volado hacia Estados Unidos en los últimos años, es curioso ver que Groenlandia pues prácticamente no tiene nieve, no tiene hielo, y aquí al final es un tema de termodinámica. Si yo tengo una zona muy fría y tengo una zona más o menos cálida en la zona tropical o por ahí, pues tengo una diferencia de temperatura si se me mueve una corriente. Es lo mismo que en el viento, es lo mismo que en cualquier cosa a nivel meteorología, ¿no? Pero ¿qué pasa si este centro frío de alguna forma se desactiva? Pierde el gradiente, es decir, empezamos a tener temperaturas más cercanas entre este punto y este punto, por ejemplo, que son los que mueven la corriente en chorro.
esa corriente se frena, que es lo que se están dando cuenta actualmente de lo que está pasando. Si esa corriente se frena, los que están trabajando en estos temas están hablando de que podríamos tener una acumulación de frío en la zona norte, es decir, podríamos entrar incluso en una etapa parecida a una glaciación o una etapa muy fría, y podríamos tener una zona muy seca en el sur. Entonces estas cosas están saliendo ahora mismo. Esto es un estudio que se ha publicado en Nature en septiembre del 21, o sea, se está recién salido del horno, ¿vale? Habrá que ver y habrá que ir siguiendo si todas estas historias pues realmente se van confirmando o no se van confirmando. Lógicamente, todo lo que tenga que ver con una variación del clima va a tener que ver con una variación de las condiciones de los seres vivos que no tienen capacidad de desplazamiento ni de migración, que no son ni más ni menos que la vegetación. Y esa vegetación es la que nos trae aquí, en nuestro mundo de los incendios forestales. Estamos viendo también, pues, en otros estudios, esto ya es concreto de Valencia, pues como datos de AEMET están diciendo de que el promedio de los días con temperaturas medias superiores a 20 grados, que es cuando se entiende que es verano, en el año 60-79, era del 15 de junio hasta el 18 de septiembre. Sin embargo, en el promedio 2000-2016 estamos desde casi el 1 de junio hasta casi el 25-26 de septiembre. Es decir, las condiciones de verano son ahora mismo 14 días más largas que hace 30 años. Es decir, tenemos como medio mes más en condiciones de verano. Lo mismo pasa con otras cosas, también pasa con la temperatura media. Estamos viendo cómo las temperaturas medias en lo que es el periodo estival se están disparando arriba en los últimos años. Estamos viendo cómo la media de los días de verano, pues también esa temperatura se está disparando arriba. Estamos siendo un clima más cálido. Luego veremos si es húmedo o seco, pero lo normal es que tengamos ese incremento de la temperatura. ¿Con qué va a venir esa humedad o esa sequía? Pues va a venir fundamentalmente condicionado por esa circulación de esas ondas de Rocky que estábamos hablando antes. Con lo cual, tenemos los modelos de previsión de cambio climático, tenemos también esa proyección de esos cambios climáticos hacia tipos de fitoclimas, pero también tenemos una serie de incertidumbres que no sabemos cómo van a trabajar, no sabemos cómo van a afectar. Es de esperar que afecten a mal, pero también podría ser que se diesen casos como lo que nos está pasando ahora mismo, de que hay zonas de España donde lo tradicional es tener veranos secos y estamos teniendo veranos no húmedos, pero sí con un carácter más húmedo de lo normal, entre normal tirando a húmedo, ¿no? Y eso pues nos está bajando el riesgo de incendios, que es lo que nos está pasando en la zona de Levante a nosotros, ¿vale? Bueno, todo este tipo de cosas que traen, pues todo este tipo de cosas que ahora entraremos, pues traen más temperatura, más inestabilidad en las capas bajas. Ahora hablaremos luego, si nos da tiempo, los incendios convectivos, pero lo normal es que si tenemos una temperatura muy alta en superficie, cuanto más alta sea, se producen esas bajas térmicas, y esas bajas térmicas al final pues lo que hacen es que desecan el combustible fino, muerto, lo ponen disponible, porque el combustible fino muerto, el muerto depende de la humedad relativa fundamentalmente, desecan el vivo porque disparan, aumentan el déficit de presión de vapor y disparan la evapotranspiración, con lo cual hacen que las plantas pierdan más contenido de humedad, y a su vez pues generan ya esas pequeñas inestabilidades en superficie, así que se ve el puntero, en superficie, que son capaces de hacer esa primera circulación vertical importante, que si la carga de energía que se está liberando en superficie es grande, pues ya ellos mismos activan su régimen de vientos. Esa es un poco la dinámica. También estamos teniendo efectos de seca o de caimiento, también estamos teniendo muchas roturas de combustible vivo que se están incorporando a ser combustible muerto, muchos efectos de torrenciales por parte de esas lluvias que nos están entrando, y efectos de plagas, aquí Tomicus y aquí Processionella, que después veremos en detalle. ¿Cuáles son los patrones globales en la vulnerabilidad de los ecosistemas a cambios en la vegetación? Pues eso es lo que, este es otro estudio, este es de 2010, de González, y nos dice pues cómo en nuestras zonas, y sobre todo en la zona del este y la zona de Pirineos, son zonas susceptibles de una pérdida de biodiversidad importante,
que son vulnerables a esa biodiversidad, ¿no? Esto que veis aquí es otro trabajo, que son temas reales, este es de 2020 también, de cómo zonas en Alaska, que antes estaban ocupadas por turberas y por zonas con más o menos permafrost, pues todo eso se está desapareciendo, están apareciendo pues tundras, está apareciendo algo de bosque boreal y están empezando a ser afectadas por los incendios forestales. Eso es Alaska, es una realidad que está contrastada por datos científicos, ¿no? Estos son proyecciones en Europa pues hacia tipo de composición tanto de árboles de hoja caduca como de acícula, de perenne, ¿vale? Y cuanto más azul, más incremento del cambio de esas especies, ¿no? Esto es otro trabajo felicísimo, también más antiguo, de aquí español, de Cáceres, pues que nos dice pues, cuáles son las zonas más susceptibles de pérdida de riqueza específica en la combinación de esos dos modelos de cambio climático. Estamos otra vez en el mismo punto de mira en la zona peninsular, en la zona del este peninsular, zona de Cataluña, mira cómo está, o toda la Cantábrica, ¿no? Lo que veis a la derecha es lo que está pasando en Estados Unidos y en la costa este del norte de América, ¿no? Tanto Estados Unidos como Canadá. Eso que veis ahí, eso no es un incendio, ni es el efecto de un incendio, lo que estáis viendo ahí es millones y millones y millones y millones de hectáreas de arbolado, sean abetos, sean pinos, sean otro tipo de especies, que están siendo afectadas por los SIPs, por perforadores de corteza. ¿Por qué están siendo afectadas por perforadores de corteza? Porque están sometidas a un estrés hídrico brutal. Y a perro flaco, todos son pulgas, ¿vale? Y hay diferentes vectores que los veremos ahora mismo, pero fundamentalmente el vector que antes empieza a marcar esos estrés, ese estrés, ese decaimiento y tal, es la aparición de patógenos, tanto enfermedades como plagas. Luego viene el fuego, porque claro, todo eso es combustible que está disponible. Si tenemos igniciones en días malos o días buenos, al final vamos a tener presencia de incendio. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que os estoy intentando trasladar? Que ahora entraremos más en detalle también. Lo que estoy intentando trasladar es que hay un cambio florístico, al haber un cambio climático hay un cambio florístico. Y esas especies, va a haber especies que están fuera de calidad de estación, que van a ir poco a poco pues estando dentro de esos procesos de estrés, con esos patógenos, con la aparición de incendios, y va a haber otras especies que van a tender a reemplazarlas. Van a tender a reemplazarlas porque van a estar dentro de sus ecosistemas, ¿no? El pino carrasco pues subirá, el matorral subirá al carrasco, el carrasco subirá al pináster, el pináster subirá al nigra y el nigra pues se mantendrá también en algunas zonas que al final acabarán los dos donde el silvestre, y el silvestre acabará subiendo hacia arriba, ¿no? Es un poco la línea. Aquí lo veis en este pequeño grafiquillo como un aumento de 3 grados en este estudio, pues marca que una zona de matorrales con un tipo de arbolado por debajo y otro tipo de arbolado por arriba, con ese aumento de los 3 grados, pues automáticamente estos suben arriba y el matorral pues sube muy arriba. Eso es lo que estamos viendo. Esto es otro estudio también para la zona Centro Europa, pues donde están haciendo estas proyecciones, es decir, esta vegetación de bosque caduco pues estaba más o menos entre el año 76 y el año 900, en 1876 y 900, a 660 metros de altura. Y entre el año 76 y 2000, también haciendo esas correlaciones, estaba a 1050 metros de altura, es decir, ha subido 400 metros de altitud. Y en el año 76 y 2100, ¿qué se prevé? Porque esté entre 1400 y 2090 metros de altura. Esas condiciones pues, van a hacer que toda la vegetación más seca vaya subiendo para arriba, la que está para arriba pues, poco a poco se vayan desplazando hacia alturas más grandes. ¿Y ahí qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que esas especies pues poco a poco van a ir muriendo en detrimento de otras que van a ir colonizando esos espacios. Ahí veis lo que es una cliserie, con diferentes configuraciones de vegetación, tanto en Cantábrica como en Pirineos Orientales como en Sierra Nevada, que no voy a entrar más en detalle, con unas determinadas alturas, aquí a lo largo de toda la península, que tampoco voy a entrar, porque aquí sí que podemos hacer proyecciones, es decir, si yo tengo estas temperaturas medias que están por encima de lo normal, aquí, por ejemplo, en la zona central de la península o en España,
pues sí que puedo estar viendo cómo esos pisos bioclimáticos se me están desplazando para arriba. Es decir, de alguna forma puedo intuir qué vegetación puede estar estresada por ese cambio climático. Si volvemos a utilizar la parte de atrás, o sea, el que vimos antes, la gliseria que vimos antes, y vemos la distribución de las alturas en España, pues en esta zona de aquí, que nos estamos moviendo entre los 800 y los 1200, 1400 más o menos, pues lo que tenemos ahora mismo por esta zona, o 1050, que puede ser más o menos la altura de Tragacete, pues esa vegetación es esperable que hacia el año 76, 2100, si los modelos están en lo correcto, si no hay nuevos inputs, si no se mitiga, pues esa vegetación esté entre 1770 y 2460 metros de altura. ¿Tenemos esas alturas aquí? No. ¿Vale? Tenemos algunos picos, pero no tenemos esas alturas. ¿Qué va a pasar? Porque parte de toda la vegetación, porque de la mancha, de la zona de abajo, pues va a ir poco a poco subiendo para arriba. Y todo ese proceso lo vamos a ver. Y ese proceso va a ser, como decían los medievales o los vikingos, a fuego y plagas. Porque no vamos a tener capacidad de gestionar y porque se está empezando a ver ya. Lo que pasa es que en nuestros tiempos son tiempos muy cortos, pero aquí estamos hablando, pues bueno, yo creo que, yo por lo menos no creo que esté vivo en el 76 y no lo veré, pero seguramente que todo ese proceso de cambio es el que nos va a tocar vivir a nuestra generación, salvo que todo esto sea incierto, que todos los científicos estén equivocados, que los grupos negacionistas tengan razón, que no lo creo, y eso es lo que estamos empezando a ver. Ahí, cuando hice la tesis, hice una cosa que era el factor de combustibilidad. ¿Qué sería el factor de combustibilidad? Esto es la Comunidad Valenciana. Lo que estoy viendo en las líneas en rojo es la superficie quemada por la Comunidad Valenciana en diferentes periodos, desde el 78 al 2013. El factor de combustibilidad, bueno, después de hacer un montón de correlaciones con temas de redes neuronales, etcétera, etcétera, pues al final me salió que la superficie quemada tiene una correlación muy alta con las anomalías térmicas, es decir, las olas, las entradas saharianas, a veces tropicales, como queramos llamar, esas temperaturas más altas, esas olas de calor, que no llegan a ser olas ahora según la definición de AEMET, pero bueno, esas entradas de días muy calurosos y la precipitación recogida en primavera y verano. Con esas dos salían correlaciones de 0,79, son correlaciones altísimas. Entonces, lo que hice fue extrapolar, pasarlo a percentiles y en esos percentiles combinar, es decir, si yo tengo una temperaturas muy altas, es decir, a la anomalía térmica, los días al número de días con temperatura excesivamente alta, si le restaba la precipitación, pues me salían este tipo de curvas, que sería el factor de combustibilidad. El número de días con horas de calor menos la precipitación registrada en primavera y verano. Aquí es cierto que no había mucha correlación, sin embargo sí que en los años malos se aprecian determinados picos que nos pueden marcar más o menos cuando ese factor de combustibilidad está marcándonos nuestro límite de capacidad de extinción. Es decir, podemos controlar días malos, si ha llovido mucho en primavera no hay problema, si ha llovido regular en primavera, pues si los días con anomalía térmica positiva no son muy altos, pues bueno, podemos seguir controlándolo con el dispositivo actual, con el sistema con el que trabajamos, pero llegan ya determinados umbrales que normalmente tienen que ver con la falta de precipitación y aquello se nos hace imposible. Aquí estamos marcando 60.000 hectáreas en la comunidad, aquello se nos hace imposible. El secreto es que los combustibles vivos estén disponibles o no estén disponibles, y esos combustibles vivos ahora mismo dependen fundamentalmente en nuestros ecosistemas de la lluvia en primavera. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo el decaimiento o la seca, que es un problema generalizado, corregirme si me equivoco, pero es un problema que yo creo que es generalizado con las diferentes especies dentro de diferentes pisos bioclimáticos. Si buscamos algo que esté en el límite, pues seguramente que lo vamos a encontrar. ¿Vale? También es curioso que muchos de esos estudios que antes os comentaba, es muy curioso que dan un porcentaje importante de resiliencia, de incluso soportar condiciones bastante extremas a las cuercíneas.
sobre todo al Quercus ilex y al Quercus faginea, o sea, y al Quercus cocífera, le dan un porcentaje importante de aguantar el tirón de una forma más o menos bien, más o menos incluso en alguna zona del Maestrazgo y también entrando hacia Teruel y hacia aquí, hacia Cuenca. Lógico que hablen de su expansión, pero se podía entender que esas condiciones iban a ser muy estresantes para este tipo de especies, pero no, pues las marca como buena. Entonces el proceso de decaimiento y seca lo estáis viendo, ¿vale? Esos son por las zonas más calientes donde están habiendo pues un estrés excepcional de la vegetación. Plagas, pues antes os ponían los tomicus, esto es Valencia. Lo que veis a la izquierda son ataques de procesionaria comenzando en octubre y terminando en el mes de marzo, pues al final se lo comen todo. Esos son fotografías que cogí ayer aquí en la zona de Valdemeca, sobre los pinasters que tenéis, o sea, sobre los nigras que tenéis ahí viniendo de Valdemeca, o sea, de Huerta hacia Valdemeca, donde también hay una presencia brutal de procesionaria. Al final lo que está marcando es debilitamiento de esas especies. Está marcando debilitamiento de esas especies y unas buenas condiciones para la propagación de esos insectos que nosotros entendemos que son plagas. Luego habrá que ver el carácter ecológico, de si son buenos, son malos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que está marcando es que esas especies están estresadas y que la plaga pues está encontrando su nicho ecológico. No pude subir al monte, así que me las bajé anoche como pude de internet. Ahí estáis viendo el muérdago, que os cuento yo a vosotros del muérdago, que no lo estáis sufriendo todos los días aquí arriba en la sierra. Estáis cortando muérdago, pero realmente el problema es la expansión del muérdago, el problema de la expansión del muérdago es porque la vegetación está muy estresada, porque facilita esa entrada de esa plaga. O sea, el muérdago es el problema o el muérdago es un indicador. Esa es una pregunta a hacernos, ¿no? Creo que los trabajos que yo he tenido acceso de investigación, los trabajos de investigación a los que yo he tenido acceso, el muérdago está muy vinculado con ese decaimiento, con ese estrés de esas masas de silvestre que empiezan a estar un poco en el límite, a lo mejor no en altitud, pero sí en el límite de condiciones ambientales. Ahí tenéis lo que hacen las tormentas, que lo conocéis de primera mano y lo habréis sufrido también en los trabajos forestales que hayáis hecho. Pues esos son los efectos de la filomena, por ejemplo, en Alicante. Bosques muy cerrados o montes muy cerrados, donde todo el combustible o gran parte del combustible vivo, o de la vegetación viva, o del arbolado, como lo queráis llamar, que guarda una cantidad importante de humedad y que su humedad tiene que ver, o sea, su disponibilidad o el contenido de humedad tiene que ver con los regímenes de precipitación que puedan estar entrando ahí, automáticamente pasa a ser combustible muerto de 1 hora, de 10 horas, de 100 horas o de 1000 horas. ¿Y eso de qué depende? Su disponibilidad, pues depende de la humedad relativa, de las variaciones de la humedad relativa que pueda haber a lo largo del día y las condiciones que pueda haber en los próximos días. Es decir, en situaciones de bajas térmicas, en situaciones con días con temperaturas bastante elevadas, no necesitamos ni siquiera viento para que se nos puedan gobernar grandes incendios forestales, porque tenemos las condiciones de temperatura, las condiciones de baja térmica, esa baja térmica que haya secado esos combustibles y esos combustibles que van a ser capaces de, cuando ardan, de generar ese comportamiento de incendio tipo convectivo y que ellos mismos se van a generar su viento e incluso pueden llegar a generarse su atmósfera, pero el viento se lo van a generar seguro, ¿vale? Entonces, ese es otro de los escenarios de esos trenes de borrascas que estamos viendo, de esa, ¿cómo decirlo? Yo sé que Cuenca es un ejemplo en relación con otras provincias a la hora de la gestión forestal, que ya nos gustaría a nosotros llegar a un 10% de lo que se llega aquí. Pero al final, si todas estas cosas son acumulativas, llegará un momento en el que no habrá capacidad ni de gestión económica ni de material de poder ejecutar este tipo de problemas. Las quemas, como bien estáis haciendo, a mí me parece una herramienta muy buena, sobre todo también de cara a preparar y a tener equipos preparados pues, para poder gestionar en zonas donde interese pues, este tipo de problemas.
pero si esto se vuelve muy acumulativo, pues va a ser muy difícil de gestionar, porque no va a haber capacidad ni económica, ni sobre todo material, aunque tuviese el dinero, ¿y dónde sacó la gente, no? Un poco lo que está pasando en otros sitios. ¿Y qué pasa? Que ayer comentaba algo Fernando. Pues ¿qué pasa con esos matorralización? Pues la matorralización, como estáis viendo ahí, yo digo que ahí, por ejemplo, en la zona de, pues, en las fachadas aquellas pegando al mar del Mediterráneo, pues tenemos montes hidropónicos, porque realmente no hay suelo, salen en las lajas de las piedras y ellos sí que son capaces de producir mucho suelo. Mucho suelo, ¿cómo? Pues en esos procesos que ayer se comentaban, esas bajas térmicas, esos días con una excesiva temperatura, lo que hacen estas plantas, lo primero es girar el envés de las hojas para intentar reducir la evapotranspiración al máximo para no deshidratarse, y en segundo lugar, y más si no han tenido esa lluvia, ese aporte de lluvia en primavera, pues lo que hacen es tirar mucha hojarasca al suelo. Eso a nivel ecológico es muy bueno porque están generando suelo, pero a nivel de incendios es una putada, iba a decir. ¿Por qué? Porque lo que están generando es un lecho de combustible fino muerto que va a estar muy disponible en cuanto tengamos humedades relativas por debajo del 20%. ¿Y cuándo tenemos humedades relativas debajo del 20%? Pues casi todos los días, en las horas centrales del día y en verano, casi todos los días, si no bajamos al 15, al 18 por ahí. ¿Vale? Entonces, esas bajas térmicas también nos hacen que se incremente ese combustible fino muerto. ¿Y qué pasa con el combustible fino muerto? Pues que no solamente es el punto o el origen del incendio, sino que una vez que se detecta el incendio, se declara el incendio, también es el sitio donde va a tener viabilidad sobre ese combustible fino muerto los focos secundarios. Y si tengo mucha cantidad de combustible fino muerto, en unas condiciones más o menos idóneas, voy a tener muchos focos secundarios. Y como bien sabéis, los que os dedicáis a la extinción de incendios, los focos secundarios es uno de nuestros peores enemigos, incluso teniendo unas buenas infraestructuras de prevención. Y otro tema más. O sea, ese calentamiento lo que está haciendo es que se esté inestabilizando la atmósfera. Y en territorios como este de aquí, como los universales, sobre todo la parte de Castellón, aquí también, con la parte de Castellón, aquí lo veis, de abajo, estos son la densidad de descargas entre el 2008 y el 2017, mirar dónde está la zona con mayor densidad de descargas eléctricas en todos esos años. Está más o menos por aquí, empieza más o menos por aquí, por la zona donde nos encontramos, y ya va subiendo hacia el este de Teruel, hacia donde suben con esas bajas térmicas, donde suben y entran pues toda la humedad del Mediterráneo, pues es la zona más caliente. Aquí estáis viendo también los incendios de 1910 en Estados Unidos, que es otro de los hándicaps de lo que estáis viendo ahora allí, y es que pues cuando les entra una tormenta seca, pues les genera unos problemas muy grandes. En este caso, si queréis leer de incendios, los incendios de 1910, que además eso está abierto en internet y ahí es muy bonito. Aquí en día y medio se le quemaron 1.300.000 hectáreas. 1.300.000 hectáreas, que es cuando viene todo aquello de Pulaski, la historia de Pulaski, etcétera, etcétera, todo eso lo tienen escrito. Y ahí es cuando empieza la política de la supresión de incendios, nace la parte de extinción de incendios del Youth Forest Service, nace la política de las 10 de la mañana, es decir, a las 10 de la mañana todo tiene que estar apagado y si no redoblo o triplico los efectivos, y que así pues se sigue trabajando todavía en muchas partes del mundo, ¿no? Y estamos viendo pues que eso está ya colapsado, ese tipo me he ido de la charla, ese tipo de respuestas pues no empiezan a ser válidas, ¿no? Pero lo importante es que en esta transparencia, lo importante, abajo tenéis si lo queréis, el enlace. Lo importante de esta transparencia es que en ese escenario con mayores temperaturas, lo que se está viendo es que hay una mayor formación de tormentas, con tormentas más potentes que son capaces de generar más impactos de radio, ¿no? Con todo lo que eso tiene que conllevar. A nosotros los incendios pues son un origen de incendios, pero para otras actividades económicas pues también son muy importantes de cara a la pérdida de producción o que les pueda afectar a sus ciclos. ¿Cómo vamos de tiempo? 10:56, por lo menos 10 minutos más tenemos. 10 minutos, vale, si son 10 minutos voy muy rápido. Otro concepto que creo que es importante, que es el de régimen de fuego, ¿no?
Cuando hablamos, siempre hablamos de recurrencia o hablamos, yo creo que es importante estudiar cuál es el régimen de fuego. A mí me gusta mucho la definición de Kelly, en el cual lo que dice es que qué tipos de combustibles son los que se han consumido, la frecuencia, la época en los que se han consumido, con qué intensidad y cómo es la distribución espacial de esos incendios, ¿no? Y también hace una reflexión importante en relación con la piroecología, un poco con lo que estábamos hablando antes y un poco si lo queremos orientar al mundo de las quemas. Es decir, más que las especies están adaptadas al fuego, las especies están adaptadas a una frecuencia temporal y a un patrón espacial de quema, que es un poco lo que entiendo que estáis buscando con lo que ayer estaba comentando Carmen en los ensayos que estáis haciendo aquí, es decir, cómo responden determinadas especies a determinadas cargas de fuego en determinadas épocas del año. Si veis aquí, pues podéis ver pues, una transparencia de los regímenes de fuego en el oeste de los Estados Unidos, ¿vale? Con severidad media, con severidad alta, cuando se producen más o menos. Y, ¿por qué os decía esto? Vale, me he ido un poco. Vale. Y también otra transparencia, o sea, ahora estamos hablando mucho, hubiese estado bien que hubiese estado mal, hubiésemos hablado de los incendios de sexta generación, ahora todos son incendios de sexta generación, según su definición que fue el que la hizo con Marta. Realmente en la definición de los incendios, que yo no comulgo con ella, no comulgo, y ahí hubiese estado bien que hubiésemos estado los dos, porque ese tipo de incendios siempre se han producido, y ahí los tenéis. Y tenéis muchos ejemplos que podemos traer, también ejemplos aquí en España. Incendios también, pues por el de Pérsigo, que muchos de vosotros conoceréis, pues ya estamos hablando entre 1.200 y 2.500 personas muertas, en 1871. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que es que en este contexto de cambio climático, esas situaciones pueden aumentar su frecuencia, que es un poco lo que comentaba ayer Fátima, lo sí comentaba también Fernando y lo que comentaba Carmen. Es decir, la frecuencia de enfrentarnos a estos eventos por tener esa cantidad de vegetación fuera de su calidad de estación, estando disponible mientras que hay otras especies que están empezando a entrar, ¿no? Y esta es un poco la gráfica. Es decir, si nosotros siempre hemos estado en el cuadro azul, ¿vale?, donde hemos tenido unas condiciones de vientos frescos y húmedos y vientos flojos, o sea, fresco, húmedo y vientos flojos con cálido, seco y vientos potentes, que sería más o menos la representada por esta gráfica marrón, en ese contexto de cambio climático donde nos vamos a desplazar a más cálido, más seco y con vientos más potentes, pues cuando desplazamos el cuadrito para acá y desplazamos esta gráfica para acá, resulta que todos los que estaban entrando ya en eventos de comportamiento extremo de incendios están empezando a estar aquí, es decir, el peso de ser pues un 10 o un 15% de esos eventos extremos, pues estamos empezando a entrar ya en eventos por encima del 40, del 30, del 40 al 50%, con esas condiciones o esas variaciones de lo que sería el concepto del ambiente de fuego. Pues ejemplos, ahí tenéis uno, mirad, esa me gustó mucho y la puse 2013, 2015, 2017, 2018. Eso es la sabanización, que es un concepto que se utiliza bastante, que es de la Amazonía, ¿no? Estamos viendo que es una zona del Amazonas, ¿vale?, donde empiezan a deforestar un área en el 2015, donde empiezan a aplicar fuego en esa zona y cómo se hacen nuevos pastos. Entonces, ¿qué están creando en el Amazonas? ¿Esto es nuevo? Pues yo creo, por lo que yo he estudiado o por lo que me gusta la arqueología, no lo sé. Hay muchos científicos que están estudiando en la línea arqueológica y dicen que la Amazonía no podía ser como es para soportar los miles o decenas de miles de personas que tenían las civilizaciones que allí vivían. Lo cierto y seguro es que lo tenemos aquí actualmente. Y lo cierto y seguro es que, de alguna forma, la Amazonía se está transformando un poco en un tipo de dehesa, ¿no?, un tipo de sabana, es lo que están llamando algunos científicos ahora, ¿no? Los incendios zombies, pues los incendios zombies pues son esos incendios de subsuelo, pues prácticamente imposibles. Estos sí que son complicados de apagar, porque son incendios que aparecen cuando se produce el deshielo, nieva sobre ellos, desaparecen
se quedan latentes en las turberas, como el permafrost habíamos dicho ya que había bajado, se quedan ahí activos, son un incendio de subsuelo de toda la vida, ¿vale? Y cuando desaparece otra vez la nieve y vuelve otra vez a secar, vuelven otra vez a salir y vuelven a estar en marcha. En la provincia de Sakha, que es la parte oriental de Rusia, ahí llevan activos llevan activos varios años, pero este año han llegado a generar unos pirocúmulos tan importantes como los que están generando esos comportamientos tan extremos de incendios en el oeste de Estados Unidos. Ahí los podéis ver. Esto es un pirocúmulo, esto es otro pirocúmulo, esto es otro pirocúmulo, ¿vale? Esto es otro pirocúmulo al lado del otro. Entonces, bueno, pues este es otro de los efectos a nivel global de ese cambio climático, de esa retirada del hielo, de ese deshielo del permafrost, que además esto trae otras consecuencias, no solamente es el incendio, sino que el permafrost también es un almacén de metano y de dióxido de carbono que se está liberando simplemente por el proceso de deshielo, ¿no? Esta es una imagen para reflejar un poco lo que es ese sobrecalentamiento de la superficie. En este caso son anomalías de hasta 15 o 20 grados en el oeste, más en la zona del oeste de Norteamérica, más en la zona central, en la zona de Columbia Británica, que coinciden con esos grandes incendios del mes de junio de este año, donde por ahí tengo una fotografía donde se aprecian, creo que eran hasta 15 o 18 pirocúmulos en un entorno de diferentes incendios, que son barbaridades, ¿eh? Combustible muy disponible, muy seco, y esto generando pues unas bajas térmicas importantes que también generan sus propios vientos. Los que seguís la meteorología, si estáis a más o menos unas temperaturas normales en verano de 30 a 32 grados en zonas interiores, el régimen de brisas que tenéis, ¿de cuánto es? Pues más o menos son 20, a veces en las zonas centrales del día estáis alcanzando los 25 kilómetros por hora, que es como estamos pues trabajando con los incendios topográficos o entrando en el límite de los incendios convectivos. O sea, si la zona está muy seca podemos estar topográfico convectivo. Pero, ¿y si las temperaturas en vez de ser de 30 a 32 grados son de 38 a 42? ¿Cuál es el viento que tenéis? Pues estáis empezando a tener velocidades de viento de 30 a 35 kilómetros por hora, y entonces entráis en el mundo de los incendios de viento, simplemente por un efecto de la sobrecalentamiento que hay en las horas centrales del día. Si lo seguís en la meteorología lo veréis, ¿vale? Y no es lo mismo trabajar con un incendio topográfico, como bien sabéis, que trabajar con un incendio convectivo. Bueno, de momento nos dejan trabajarlos, y mientras que no sea de viento o de viento con convección, pues más o menos nos tenemos pilla la medida, ¿no? Este verano, pues mirad, esto es un tema de la sequía, este producto es de Copernicus, es un producto que yo creo que falta por trabajar bastante, pero están en la línea buena, pero ubicar mentalmente los grandes incendios de este año. Ubicarlo de Albacete, ubicarlo el de Cataluña, ubicar el de Ávila, ubicar el de Málaga, ubicar el que están los pobrecitos, los colegas de allí de Extremadura, que parece que no se oyen nada, y esos llevan un pedazo de campaña de incendios de locos, pues más o menos sobre esas zonas. Bueno, estos regímenes de fuego no quiero ahondar más, y reflexiones, nada. ¿Paro? No, sigue un poco. A ver, importante, en esas reflexiones había una cosa importante. Hace unos años, ¿os acordáis un episodio que hubo grande de incendios? No el de Cantabria, sino el de Asturias, ¿no? Y hablando con la gente, con Luz Balbuena de la Universidad de León, y hablando con Luismi, o sea, de allí, de bomberos de Asturias, el tema era, los ganaderos estaban quemando porque aquí, como ayer comentábamos en Petit Comité, pues los franceses, haciendo quemas, reciben la subvención de la PAC por mantenimiento de pastos. En España, los españoles, por hacer quemas, les persigue el Seprona. La diferencia, pues haciendo lo mismo, la diferencia. En Francia está legalizado y recibes la PAC, y en España te persigue el Seprona. Entonces, esos ganaderos tradicionalmente habían estado quemando en zonas de alta montaña para generar sus pastos, y los enfrentaban contra las zonas de nieve, contra las zonas de nevada.
¿Y qué pasa en un hayedo cuando en invierno esos límites con los que ellos están utilizando como líneas de control de nieve ya no existen? Los incendios se hacen más grandes, pero los efectos sobre la vegetación de esas, como decíamos antes, del régimen de fuegos en invierno no se conocen. No sabemos qué pasa con un hayedo cuando se quema en invierno. Son cosas que se están empezando a estudiar ahora. Son cambios también debidos a esa disminución del régimen de nivación, que a lo mejor aquí en algún punto concreto yo no lo conozco tan al detalle, pero a lo mejor incluso lo podríais tener, ¿no? Los incendios zombies, que ya hemos hablado de ellos, la disponibilidad de combustibles. Bueno, tipos de incendios. Esto es largo, esto es una fotografía que la puse anoche para seguir con Fernando, donde se ve perfectamente la colonización del monte de una zona de almendros. Aquí está muy clara, una zona de pedregosidad, pero podría ser también un tema de matorralización. Aquí directamente ha ido arbolado, ¿no? Y esto también en la línea de lo que antes comentaba ayer. No tengo la referencia bibliográfica, si queréis la busco porque la tengo en otro sitio, la tengo por otra presentación. Esto sería cómo era España en 1900 y cómo es España en 2010. Claros son esas zonas que nos marcaba ayer Fernando, de zonas de cultivos, las zonas que son más propensas también a sufrir erosión y tal. Verdes claros son matorrales y verdes oscuros son zonas arboladas. Esto es un estudio de una universidad, no sé si suiza o alemana, pero si a alguien le interesa se lo puedo buscar, ¿no? Aquí veis a Madrid, veis el rojito, aquí veis Barcelona, Valencia prácticamente ni se ve, Albacete no lo voy a buscar, ni Cuenca tampoco, Sevilla un poco, Lisboa se ve, ¿vale? Entonces a medida que va avanzando los años, ¿vale? Más o menos por aquí, ¿veis cómo cada vez hay más bosque o más monte arbolado? ¿Veis? Va, otra vez, vale. No sé si le puedo parar aquí. Por aquí más... Joder. ¿Cuánto se para salta? Sí. Espérate, ya verás cómo no se va a ir. Mirar la parte central, por aquí más o menos andamos por el 30 o el 40, mirar cómo crece después de la guerra civil, y ya a partir de los años 50 o 60, luego lo pondré para que veáis los detalles, mirar la zona de Barcelona, mirar la zona de Valencia, mirar la zona de Madrid, mirar la zona que queráis, de la provincia que queráis, como ya empiezan a ser apreciables, incluso empieza a expandirse, aquello que hablábamos de la interfaz, empieza a expandirse a la zona urbana y la va comiendo la zona forestal. ¿Lo veis? Madrid es clarísimo y muchas otras zonas también, ¿vale? Entonces, a los estudiantes, ¿tenemos más o menos masa forestal? ¿Tenemos más o menos? Y además, ¿esa masa forestal es más matorral o más arbolada? Más arbolada. ¿No habéis visto cómo son colores cada vez más oscuros? Es decir, tenemos más superficie forestal y esa superficie forestal está tendiendo a ser de mejor calidad. Eso mucho se debe a los operativos de extinción, a la gente que está trabajando en primera línea con el tema del combate de los fuegos y también al abandono de la agricultura, fundamentalmente. Eso nos lleva a un tema que nosotros llamamos la paradoja de la extinción, es decir, estamos apagando mucho, no somos capaces de gestionar ese combustible y esa es la duda o el problema o el miedo que tenemos actualmente, es decir, toda esa cantidad de combustible en un escenario de cambio climático con esa continuidad de esas masas forestales donde no tenemos discontinuidades donde poder defenderla, pues nos van a hacer que colapsemos o que no seamos capaces de parar esos fuegos como podemos estar viendo que puede estar pasando en Estados Unidos. ¿Vale? Pero que os quede claro, que tenemos mucha más superficie forestal y de mejor calidad que la que había a principios del siglo XX. Aquí hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el Countryman, que es el Fire Environment, ¿no? Que es el ambiente de fuego, que es meteorología, topografía y combustibles.
que más o menos son los factores que dominan el comportamiento del fuego. Si analizamos un poco más, pues bueno, tenemos el triángulo del fuego: calor, combustible, calor, humedad del combustible muerto, que es por donde va a empezar el incendio, y el oxígeno que hay disponible. Tenemos también el fire environment, topografía, los combustibles, ahí ya empieza la propagación, ahí ya tenemos tanto la humedad del combustible vivo como la humedad del combustible muerto, y cómo está afectando esa meteorología, ese comportamiento del fuego. Y si entramos un poquito más a la propagación de ese fuego, pues ya tendríamos cómo se combina esa humedad del muerto con la humedad del vivo, con la estructura, con las cargas, con la forma y tamaño, con el contenido químico, con la continuidad vertical, con la cantidad, la relación que tienen las especies de contenido de combustible vivo, combustible muerto. O sea que podemos abrir un mundo inmenso solamente en el modelo de combustibles. Luego tenemos la parte de temperatura, humedad, inestabilidad y precipitación, que más o menos son las principales en el comportamiento del fuego a nivel meteorológico. Y luego pues tenemos las de topografía ya un poquito más desmenuzadas, lo que sería pendiente, exposición y relieve. Más o menos por ahí son los factores externos al comportamiento de fuego que podemos estar teniendo en un incendio. Si los analizamos, nosotros trabajamos mucho con estos conceptos. ¿Tenemos conductor o no tenemos conductor? Es una cosa que utilizamos mucho en las quemas, también luego en los fuegos. ¿Tenemos conductor o no? ¿Es un conductor alguien que conduzca la quema o no? Hay un intensificador, y en caso de haber intensificador ya en temas de incendios, ¿cómo está el receptor de focos secundarios? Ese intensificador va a ser alguien que nos va a generar pues muchos problemas en relación con los focos secundarios. Es decir, si yo tengo una estructura de conductor, que son los combustibles en superficie, tengo un intensificador, que sería esa continuidad y esa disponibilidad con esa ventana fenológica que me pudiese permitir con este calor pasar el fuego a copas, ya tendría llamas más grandes, ya tendría mayor succión de viento, ya tendría una intensidad mayor de combustión, que además puede estar pasando, pues muchos de los que veis ahí tenéis un generador de focos secundarios. ¿Eso qué son? Pues la cantidad de ramas muertas que puede estar aguantando un pino, todo eso van a ser focos secundarios. Cuando hablen de focos secundarios y de pavesas, no esperéis una pavesa que sea una hojita, que de esas hay millones. Esperar pavesas como esto, o pavesas como mi brazo, o pavesas como ramas enteras de árboles, o incluso alguna que tengo por ahí ya, esa es muy salvaje, que son árboles enteros ardiendo, ¿vale? En la zona, en un incendio en Alaska. Entonces, esos realmente son nuestros otros elementos que hay que incorporar también en el comportamiento del fuego, y por eso yo hablo de motores de propagación. O sea, está el fire environment, o sea, topografía, meteorología y combustibles, pero también hay dos cosas interesantes. Una, cómo trabaja el calor convectivo, es decir, ese calor convectivo se está perdiendo en altura, se suma con la pendiente, no se suma, es capaz de activar corrientes de viento en superficie o no, puede generar ese comportamiento de pirocúmulo o no, y cómo están trabajando los focos secundarios, porque los focos secundarios, en función del tipo de incendio, van a trabajar de una manera u otra. Incendios, ahí me gusta mucho la imagen de la izquierda, es un incendio topográfico, igual que la imagen de la derecha, son incendios topográficos, donde está ventilando por abajo, no tiene más complicación, es algo que cuando se pierda esa alineación. Estos pues ya son incendios convectivos. Un incendio convectivo es un incendio asociado a disponibilidad de combustible y a esa inestabilidad atmosférica generada por esa presencia de esa baja térmica, pero que esa baja térmica por la noche, que absorbe vientos más fuertes, pero que esa baja térmica por la noche lo que te va a dar va a ser una ventana de oportunidad muy grande si la sabes buscar, que va a ser todo ese sobrecalentamiento que tiene la superficie por el día, por la noche que va a ser un cinturón térmico, con lo cual te va a inhibir los motores, con lo cual va a bajar la intensidad de combustión, y son los momentos de darles matarile. O sea, es decir, esos incendios convectivos los conocemos ya bien y sabemos que pues tienen una vida que no es excesivamente larga, ¿no? Como podéis ver, pues bueno, un incendio convectivo con vientos muy flojitos, por lo que hace es que por gravedad pues va generando nuevas pavesas, que lo que normalmente va a hacer pues va a ser absorbérselas hacia adentro, ¿no? Crece de afuera hacia adentro. Si le metemos un cierto nivel de cizalladura sin ser muy fuerte, pues ya vamos a tener focos secundarios en cualquier dirección, también en la zona de la cola, que van a ser succionados hacia la cabeza, hacia los flancos, hacia la cabeza principal,
que son normalmente las maniobras de quemas por flancos, ¿vale? La que se va a utilizar pues, intentando replicar esto en zonas de seguridad, donde, fuera de la zona de influencia de la columna, y esos focos secundarios que nos pueden llevar más lejos la cizalladura, que tampoco son excesivamente lejanos. Tenéis una gráfica de lo que es un incendio convectivo en Benissama, en 2019 en Alicante. Pues tenéis una representación de lo que es esa baja térmica, ese sobrecalentamiento de la superficie, esa aparición del incendio que está generando también su baja térmica, que se está sumando a esta, que está chupando viento de todas direcciones, que a su vez todo este ascenso de calor está generando también ciertas descendencias en los laterales, porque es un fluido. Si vosotros tiráis algo en el agua muy fuerte, veréis cómo genera unas ondas que van al contrario. Pues aquí hace lo mismo, con un viento general que no es muy fuerte aquí, pero que en altura sí que es un poquito más fuerte, y se produce la cizalladura, con lo cual todos estos pirocúmulos, la energía que está generando con este viento de cizalladura arriba, este viento es capaz de arrastrar este pirocúmulo sin dejar a que llegue a acumularse la energía por encima de él y que vuelva, o sea, disipándolo, y que vuelva otra vez, impidiendo que vuelva otra vez a caer hacia superficie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un incendio convectivo, que ese incendio pues por la noche estaba ventilado, ¿vale? Quemó 900 hectáreas en una tarde, pero bueno, son incendios que se les ve el final, se les puede ver el final. El problema es cuando ya empezamos a tener combinaciones de incendios. Es un incendio de viento por un rayo, donde tenemos unas condiciones meteorológicas de viento que nos van a entrar a ese incendio fuera de capacidad de extinción. No lo estamos viendo, no estamos viendo las ventanas de por la noche, donde ya estamos viendo una generación de focos secundarios bastante lejanos, ¿vale? Y donde pues hay que ver si esos focos secundarios no van a saltar las líneas de prevención que vamos a tener, o si ese viento pues en algún momento del día va a bajar, que por la noche también suelen bajar, si no nos entran otro tipo de vientos como los catabáticos, que podamos que nos pueda dar opciones de control, ¿no? Aquí ya empieza a haber un poco más de indefinición. En el topográfico puro, no, o sea, en el convectivo puro, las cosas son como bastante claras. Y luego tenemos otra cosa, que ya pues es el remate, que es un poco parte de lo que ha pasado en Málaga este verano, o el incendio de Llutxent, que son incendios bajo atmósferas inestables. Aquí hay diferentes fases. Aquí hay una fase convectiva, hay una fase que la atmósfera aporta humedad, hay otra fase que se produce un desplome, pero el desplome no viene de la tormenta. El desplome es la entrada, o sea, el desplome no viene del incendio, viene de la tormenta con la entrada de vientos que te genera estos tipos de comportamientos. Ese que veis ahí. ¿Eso por qué ha pasado? Pues eso ha pasado porque ha entrado antes de una tormenta que viene un vendaval, ¿no? Pues si ese vendaval le está dando con un frente activo, pues te monta ese pollo. Con 200 metros de diferencia de cota, pues a ver quién para eso, es imparable. Hasta que no llegue arriba, se realinee, pase la tormenta, si hay acceso, si no hay acceso, de cara a la noche, cómo se va a comportar. Pues bueno, estos son lo que yo llamo bajo atmósferas inestables, porque se está buscando la solución en el pirocúmulo, pero realmente quien aquí está aportando la energía y que nos está volviendo locos con ese comportamiento errático de 5 o 6 cambios de viento durante la propagación de ese incendio, muchos focos secundarios, son la presencia de tormentas, que es lo que pasó al final en el de Málaga el último día, que había ahí cierta incertidumbre por la entrada de esas tormentas, ¿no? Y que al final pues te pueden pasar pues, cosas de esas, que te pase un desplome, que eso es el accidente de, si algunos os acordáis, en Millares en 94 en Valencia, con 8 muertos, que eso es parte de lo que pasa en Pedrógao, que esta mañana estaba viendo con Jorge los gráficos, que eso es si habéis visto la película de Héroes en el Infierno, pues es lo que pasa también, ese desplome de esa tormenta sobre un frente activo. Y bueno, pues bajo atmósferas inestables pues tenemos ciertas incertidumbres en relación a cómo puede afectar la tormenta, porque la tormenta igual te llega a la puerta del pueblo, te deja agua y granizo que no puedes mover el coche, y aquí te mete todo a la salida del pueblo, te deja todo el viento. Entonces son fenómenos muy complejos de saber exactamente qué va a pasar, pero que sí empezamos ya a tener mucha capacidad de predicción. Y luego ya vienen los monstruos, que son los incendios de viento con convección, que esto pues ya es otra dimensión. Lo que estáis viendo a la izquierda es un incendio de Andilla, y en la imagen de abajo estáis viendo un incendio que está quemando 14.000 hectáreas en 5 o 6 horas.
sobre pinares que no habían quemado, no teníamos historia de incendios ahí, eran regeneraciones que se hicieron repoblaciones después de la guerra civil, en frente de guerra, combustibles maduros de pinos alepenses con mucha carga de matorral, con vientos no excesivamente fuertes, pero ahí lo que tenéis ya es un pirocúmulo mismo, que más o menos pues siguen esas dinámicas, ¿no? Donde ya hay una propagación masiva de pavesas, donde incluso en eventos más extremos pues pueden dar lugar a rayos, etcétera, etcétera. He ido muy rápido con esta parte porque no tenemos tiempo, pero es una parte muy dura de incendio, o sea, muy rápida para explicar en tan poco tiempo. Lo que veis ahí es una gráfica del incendio de Guadalajara, ¿vale? Gráfica de viento. En el incendio de Guadalajara, como en todos los incendios grandes, a mí me gusta hablar de fases de propagación, de cara al análisis. ¿Por qué? Pues porque si hablas de fases de propagación, vas a ver cómo un incendio va a pasar de viento, por ejemplo, como es este caso, viento, va a bajar el viento, pero todavía no se ha formado el cinturón térmico, va a tener una fase convectiva, luego se va a formar el cinturón térmico y va a tener una fase de inhibición, que si no somos capaces de parar esa cabeza, cuando llegue otra vez las condiciones, empiece a salir el sol, rompa el cinturón térmico y vuelve otra vez a dispararse el viento, que son cíclicos, vamos otra vez a volver a la fase de viento, ¿vale? Entonces, entendiendo esas fases de propagación del incendio a lo largo de todo el incendio, de su vida útil y sabiendo predecirlas, pues nos puede dar ventanas de oportunidad muy grandes. ¿Aquí qué puedo hacer? Pues aquí puedo coger y decir, bueno, tengo mucha parte del incendio activo y tal, y el viento va en esa dirección, pues aquí puedo adelantarme a la cabeza. Tengo ventanas de oportunidad que pueden andar entre 6 y 10 o 12 horas. Es que nos están dando ventanas de oportunidad de 10 o 12 horas. A veces, ¿cómo respondemos? Pues respondemos relevando al personal, siguiendo haciendo lo mismo. Pero si sabemos anticiparnos a ese incendio y matarle la cabeza para cuando vuelvan otras las condiciones malas, o podemos, porque no siempre se puede, a veces tenemos simultaneidad, a veces no se puede acceder, pero bueno, si buscamos las fórmulas se llegará fundamentalmente maquinaria y bulldozer por la noche, pues podremos tener las cabezas del día siguiente controladas antes de que el incendio pues pase otra vez a ser de viento con convección, ¿no? Es un poco la reflexión de que los incendios no son de un tipo, sino que pasan por muchas fases de propagación y que anticipándonos a ellas pues podemos tener muchas soluciones de resolver el tema de la forma más apropiada. Y en definitiva, pues bueno, en el mundo de los grandes incendios, hacia media incendios, pues normalmente esos son los vectores que los están conduciendo, ¿no? Las sequías primaverales, las olas de calor, la inestabilidad atmosférica, la disponibilidad del combustible, la continuidad del combustible y dos cosas. Una, que es la simultaneidad, que cuando todo el levante se pone disponible en 2009, cuando se quemó Copollatos, pues eso empezó, un escenario empezó en Almería, siguió por Alicante, Teruel, Cuenca, Horta de San Joan, Tarragona, Zaragoza, Guadalajara, y el último incendio que había más al norte estaba en el condado de Triviño. Todo el levante estaba ardiendo, toda la zona oriental de la península ibérica estaba ardiendo, igual que pasó en el 94. Entonces, la simultaneidad es muy mala porque nos retrae, nos tiene que, aquello de divide y vencerás, ¿no? El fuego nos divide, con lo cual, pues, tenemos menos recursos, podemos centrarnos menos en operaciones en un sitio concreto y tenemos que diversificar. Y luego el riesgo poblacional, que es lo que yo llamo riesgo poblacional, que es la presencia de vidas y bienes en entornos susceptibles de arder, no solamente con vegetación forestal, sino también con vegetación rural. Y yo creo que con esto, muchas gracias por vuestra atención y espero no haber ido demasiado rápido ni haber contado demasiadas cosas que, bueno, quedo a la disposición de lo que vosotros queráis. Muchísimas gracias, Raúl. Primero. Muchísimas gracias. Estoy seguro que habrá muchos turnos de palabra y preguntas y intervenciones, me imagino, ¿no?, en la sala. Así que aprovechad la ocasión de que tengamos aquí a Raúl a nuestra disposición.
daréis en misma ropa del fuego. ¿No quieren preguntar? Sí, Venga, vale. vamos a ver, compañero Labris. Antes de que lleguen, con los incendios convectivos, antes de que lleguen los medios aéreos, lo tienes que tener emparejado. O al amanecer. Lo que pasa es que normalmente, bueno, últimamente se está haciendo más. Yo recuerdo, pues en Albacete, con Pepe, que estuvimos ahí, nos coincidimos en Albacete. Lo que pasa es que el día que yo estuve no fue los días anteriores. Creo que en Andalucía también ha pasado ya alguna vez. Y bueno, en Estados Unidos pasa de vez en cuando. Al final acabaremos por imponer la suspensión de operaciones aéreas en determinados lugares por las inversiones térmicas, por la falta de visibilidad. Entonces, antes los pilotos iban un poco más, pero ahora, pues, si dicen que hay riesgo en el tema de las operaciones, se podrían llegar a suspender las operaciones aéreas. Tenemos que ser autosuficientes y en tierra. Y la solución a los grandes incendios, análisis, bulldozer y antorcha. Más que los medios aéreos. Los medios aéreos pues, son soluciones puntuales, son la herramienta que nos están haciendo que antes cosas que se nos iban de las manos ahora tengamos capacidad de control, estén dentro de capacidad de control. Luego, mira, por ejemplo, ahí en Valencia tenemos un tema, o no tenemos, o sea, tenemos todo con atos y algunos incendios de 5 o 10 hectáreas o incendios de 5 o 20.000 hectáreas. De 5.000 o 20.000, no tenemos término medio. Los incendios de 10, de 20, de 50 han desaparecido. Eso es los medios aéreos y los protocolos y tal, pero hay unos incendios en los cuales no llegamos. Incendio convectivo, cuando se pone duro en las horas centrales del día, hay que ir conduciéndolo y hay que ir preparándolo para cuando se produzca esa ventana. Y ahí es cuando le das matarile. Con bulldozer, por flanqueo, con medios aéreos, como tú quieras. Con quemar de ensanche, siempre que no estén debajo de la línea de la columna convertiva, que no te puedan pavesear a la espalda. En el incendio de Guadalajara, yo he visto muchas fotos de allí y hay muchas maquinarias trabajando dentro del pinar con zonas donde se les está propagando, tienen proyecciones a la espalda, porque están trabajando dentro de la zona de la influencia, donde quedan las pavesas por gravedad, ¿no? Entonces, los incendios convectivos, sabes que tienes una ventana, que va a aparecer esa ventana, y esa ventana va a ser cuando desaparezca el día y cuando se empieza a formar la inversión térmica. Si tienes vientos catabáticos, pues a lo mejor te pega un sustillo entre las 12 y las 2 de la mañana más o menos, y a partir de las 2 más o menos aquello se va a estabilizar y te va a dejar trabajar entre las 2 y las 8, entre las 2 y las 10, que más o menos va a ser la hora en la cual va a empezar aquello a levantar la cabeza. Y lo que hay que tener preparado es dónde estás, qué has podido hacer, cómo lo has podido acompañar y tener preparado el dispositivo para que a las 1 esté entrando en el punto concreto donde tiene que hacer una maniobra para que en esas 8 horas a muerte le dé tiempo a terminar la cabeza. Es así. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los últimos que tuvimos, que ya es antiguo, el de Ayora, ese confinamos 600 hectáreas por la noche sin ninguna gota de agua de ningún medio aéreo, con el apoyo de aquí de los compañeros de Castilla-La Mancha. Y lo confinamos 600 hectáreas. Bueno, ahí está. El día siguiente, pues, un avispero tirando agua, un punto caliente, no sé qué, no sé cuántas, pero aquel ya de allí no se movió. ¿Vale? No te oigo muy bien. Quería preguntar un poco sobre la utilización del fuego controlado en este tipo de incendios y hasta qué punto es efectivo y cuál sería más efectivo. ¿Y por qué en algunas comunidades autónomas parece ser que son un poco reticentes a la utilización del mismo? Todo viene de la evolución. Es la evolución del bombero forestal. Vamos a ver,
Patrimonio Forestal y el ICONA utilizaban los contrafuegos como si no hubiese mañana. También es cierto que también quemaron muchas hectáreas utilizando esos contrafuegos. Ahora ahí, a partir de los años 90 y por ahí empezó a perderse un poco esas prácticas. Hubo zonas donde esas prácticas están arraigadas en el gen de los servicios forestales y nunca se han dejado de hacer, como puede ser Galicia o Castilla y León. Aquí a lo mejor en la zona mediterránea pues hemos tenido más reticencias, también un poco otras comunidades se han contagiado de esa prohibición total que venía de la Comunidad Valenciana por los problemas que tenían incendios, y yo creo que por una mala gestión de la política del fuego. Yo aquí en Castilla-La Mancha, cuando empezaba a trabajar, yo me acuerdo de hacer trabajos en la sierra de Albacete, en Aina, 360 hectáreas de tratamientos silvícolas, y ahí no se tinturaba nada, se quemaba todo. Aquí arriba en la sierra estaban quemando constantemente cualquier resto de trabajos silvícolas hasta hace relativamente pocos años. En Albarracín, bueno, que creo que lo habéis recuperado ya otra vez, ¿no? Lo que es la quema de restos de los tratamientos silvícolas, ¿no, Pepe? ¿Sí? Y en Albarracín y por ahí en Aragón pues se sigue haciendo. Entonces sí que se proscribió el fuego y sí que se perdió un poco el conocimiento en relación con lo que era la utilización del fuego para combate. Para quemas prescritas hay experiencias en España, yo he visto algunas en Alicante, en Jaén en los años 90, pero sí que es cierto que toda esa nueva forma de pensar y ese conocimiento de quemas prescritas ha aparecido un poco ahora. La parte de la gestión de ya en combate y el conocimiento que van teniendo los operativos, haciendo cosas como las que se están haciendo aquí en Cuenca, pues yo creo que es lo deseable. O sea, nosotros necesitábamos dar un paso. Hubo una generación anterior a nosotros, que fue la generación de la prohibición total del uso del fuego en entornos forestales, también porque se entendía todos contra fuego, la supresión total, las políticas de supresión total, que todavía siguen vigentes. Y hay otra generación, que somos los que estamos empezando ahora a tener, pues nuestras edades, ¿no? 50 años, y que algunos ya están llegando pues a puestos de dirección, que entienden el problema de otra forma y que quieren apostar por esa herramienta. Y todo eso va a hacer crecer a los operativos a la hora de recuperarlos. También es cierto que hay ciertas, si tú has estado persiguiendo como servicio forestal las quemas en determinadas zonas durante 30 años, criminalizándolas y llevando a la gente con denuncias por delante, volver a revertir eso necesita un ejercicio de educación muy profundo. También es cierto que no nos vamos a enfrentar a las mismas personas, desafortunadamente, porque muchas de esas ya faltan, ¿no? Nuestros agricultores antiguos, pues muchos de ellos ya faltan. Pero yo creo que esa es la línea, y en esa línea se está trabajando todos los dispositivos, y está claro, somos dispositivos mucho más profesionales. Tú miras para atrás la evolución de los operativos y cuando miras a años vista dices, joder, ¿dónde estoy? Es que estoy en sitios donde hace 10 años o 15 años no sabía ni que existía. Y yo lo veo cuando veo las fotografías externas de muchos operativos que están ahora mismo en el top de Europa y en el top de Estados Unidos también, si me apuras. Entonces, eso se está instaurando, se está metiendo en los dispositivos. Acciones como las de las quemas prescritas son lo ideal para que el personal se forme en patrones, en disciplina, en operaciones de combate con fuego. Y yo creo que eso está, ya ha llegado esa generación que va a hacer que eso sea factible, sea viable en todo el país, ¿no? Hombre, el convectivo es muy favorable, el topográfico a lo mejor no tiene razón de ser, porque cuando llega arriba se va a desalinear y muchos de ellos se apagan antes de desalinearse. El convectivo es el sitio, y ya los de vientos y los de viento con convección hay que andar con mucho cuidado. Y luego también hay que andar con mucho cuidado en zonas de alineación. No puedes hacer una maniobra con fuego. Si tú ves cómo evoluciona un incendio de viento, genera un pavesazo, ¿y qué hace ese pavesazo? Lo mismo que hizo su incendio madre, ¿no? Lo mismo, hace la misma carrera, salvo que esté en una zona de contravientos, va a hacer lo mismo. Luego, meter fuego delante de un incendio de viento no tiene mucho sentido, salvo que busques zonas de contraviento, zonas donde pierdas sus alineaciones y te sean favorables. Y los incendios convectivos, lo que no puedes hacer es generar fuego sobre la zona de influencia de la cabeza, mientras que esa cabeza vaya activa, porque normalmente van en la dirección
del viento principal están marcando la línea de más pavesas, pero también a la cola tienes pavesazos. Entonces desde ahí sí que puedes ir cerrando flancos, ir conduciéndolo y cuando llegue la noche que aquello baje un poquito, entonces terminarlo. ¿Vale? Entonces, los incendios de viento y los incendios a media ladera, ¿no? Si tú estás en una ladera así y te sube un incendio, o sea, aquello de la succión, pues bueno, la succión, cuidado, la succión es cuidado con las succiones. Estás a media ladera, el incendio te sube para arriba, no esperes que te lo vaya a succionar el frente principal, además estás en la puerta de Toriles, que digo yo, te va a pasar por encima. Ahora, si te vas al lado contrario, sí, porque esa baja térmica también va acelerando la entrada de viento desde aquí, con lo cual sí que te la va a absorber. O sea, son momentos, circunstancias, quién llevas contigo para hacer determinadas maniobras. Hay maniobras que no se pueden hacer con determinados equipos. Hay otros equipos con los que te metes en la boca del diablo, o sea, en la boca del lobo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero yo creo que estamos en la línea. Yo creo que con la generación que está llegando ahora, todo eso se normalizará. Y no te olvides nunca que el primer manual de contrafuegos que hay escrito en el mundo está escrito por un ingeniero de montes en 1920, español. No viene de Estados Unidos. Recopiló el conocimiento y el saber del manejo del fuego de los pastores. Y así lo pone. Venga, Fernando, tira. Voy a tirar ya que me invitas. Yo he visto una laguna en tus planteamientos. Seguramente, que más de una. Has hablado del cambio climático en relación con los incendios y ese cambio climático viene producido por la actividad humana que aumenta el calentamiento global, que favorece y potencia los incendios. Pero luego, a la hora del tratamiento de los incendios, los has tratado como que fueran todos naturales. Y al menos de lo que se dice en los informes del Ministerio de Agricultura, los muchos, la actividad humana no solo puede potenciar ese calentamiento global, sino que también está en el origen de los incendios, porque la mayor parte de los incendios son provocados intencionadamente o no por actividades humanas. Entonces, la intención fue, y en tu planteamiento he visto como que los tratas todos como una cosa natural que se produce por efecto natural. Pero No, si he dado eso a entender, no. Cuando he hablado de rayos he hablado de que ese sobrecalentamiento lo que va a aumentar es la frecuencia de las tormentas y de la aparición de rayos. Lógicamente, en un entorno como si estuviésemos en medio de Siberia, que no para de arder, pues seguramente que el problema con la población sería mínimo, ¿vale? Tanto en una región como estamos en el entorno mediterráneo, o donde yo normalmente trabajo, el problema con la población y el riesgo que entrañan esos incendios para la población es muy alto. Y por tanto también todas sus actividades también son las que normalmente originan los incendios, está claro. La actividad humana es la que genera los incendios. Pero trabajar sobre eso es muy complicado. ¿Cómo trabajas sobre un accidente de tráfico? ¿Cómo trabajas sobre un niño que ha tirado un petardo? ¿Cómo trabajas sobre los rayos? ¿Cómo trabajas sobre una línea eléctrica que te rompe un vendaval? ¿Cómo trabajas sobre, no te estoy hablando ya de la intencionalidad o la gestión que hemos hablado antes y que hablábamos anoche, de la diferencia entre esas ayudas a otros ganaderos europeos también y cómo nosotros tratamos a los nuestros? Seguramente esos focos calientes que tú hayas marcado de matorral, con la línea de PRIF que abrió el Ministerio ya hace muchos años y con otras líneas europeas, pues seguramente que se pudiesen mantener esas rentas por mantenimiento de pasto mediante la utilización del fuego y no fuese un tema a perseguir, ¿no? Y la actividad humana va a generar incendios. El agricultor, pues genera muchos incendios, ya te lo decía ayer. O sea, en Valencia hay muchos cultivos de leñosos, por ejemplo, de naranjo, frutales, etcétera. Y llega una época que es primavera, donde normalmente, igual que en Asturias, pues llega ahí que queman sus restos. ¿Y eso genera incendios? Sí. ¿Pero cuándo los genera? Pues en días de bajo riesgo. Los grandes incendios, los que queman mucha superficie, normalmente están asociados a quemas agrícolas, no. ¿Están asociados a incendiarismo? No. Están asociados a negligencias, pues con una persona poniendo una radial, un inglés poniendo una radial,
alguien quemando unos restos un día que no tocaba, que ese sí era, rayos, accidentes de tráfico, eso es evitable. Pues hombre, volvemos otra vez al rebuilding, ¿no? Vamos, las personas que nos vayamos de aquí y que se apodere la naturaleza de ella misma, ¿no? Pero no creo que, si he dado a entender que las personas no tienen nada que ver con los fuegos, lógicamente es falso, ¿no? La mayor parte es la actividad humana, los orígenes de las cosas. Si me permites otra... Venga, otra laguna. También general. El planteamiento que has hecho del cambio climático es posiblemente el dominante hoy entre los científicos, pero también hay dudas, sobre todo en relación con la precipitación. Y a mí no me cuadra ese modelo, por muy bien traído que esté, ese o los muchísimos modelos que hay que predicen un descenso de la precipitación. Porque si hay aumento de la temperatura, inexorablemente tiene que haber un aumento de la precipitación. Los modelos... Por aumento, porque se evapora más agua. Y el agua no se queda en la atmósfera, el agua cae. La atmósfera tiene una cantidad de agua más o menos estable y acaba cayendo. Otra cosa es dónde, pero que nos invada el Sáhara, al área mediterránea, yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque no tiene lógica climática. Al margen de las corrientes de chorro, que se desplace, que den ondas más o menos profundas, etc. Yo te Pero puedo... hay que la precipitación hay dudas. Por lo que tú has planteado, me habré explicado mal. Si miras las predicciones de esos modelos, marca zonas del mundo donde va a llover más y donde va a disminuir. Y los modelos para nuestra zona no dice que vayan a ser, que sí que marca cierta tendencia, pero tampoco es muy sustancial. Lo que sí que te marca muy claro es el número de días con lluvia. El número de días con lluvia es lo que marca claro, que es lo que comentaba antes. Es decir, vas a tener más o menos la misma lluvia fuera de estaciones y mucha de ellas de forma torrencial. Eso es lo que marcan los modelos. Este modelo, que es lo que estábamos viendo, si te fijas, voy a ver. ¿Ahora? Sí. Si te fijas, toda esta zona, el polo norte está marcando más lluvia. Aquí están marcando menos. Aquí... No se ves el cursor, Raúl. Vale, pues vamos si otra no, vez con ahora el mismo. apuntero si puedes, para no complicar. Vamos otra vez aquí. Es que cuando se pone en pantalla, se pone cambia. automático en pantalla de presentación, sale eso. ¿Ves estas zonas? Las zonas, estas sí que está marcando menos precipitación, pero aquí en el norte no, porque está marcando mucho más precipitación. O sea, lo ideal para vivir un clima mediterráneo pues será irte a Oslo o por ahí arriba. En Fiordo, te compras ahí una casita, sabes, sin poner tu tomate. Es así. Igual que va migrando la viña, ¿no? Sí. Claro, que compré en febrero tomates de Holanda. Digo, ¿esto cómo puede ser? Están cultivados bajo plástico. Antonio, tenías una palabra pedida. No te oigo bien. Poco, ¿verdad? Es que el tema de la... Con la mascarilla no te digo bien, Antonio. Vamos a ver. Una referencia que has puesto del desplazamiento de las especies en el curso tradicional. Pero es que me ha sorprendido mucho porque los planos de anticurso son muy grandes. Sí. ¿Hay evidencias de eso? Esos son, ahí los tienes, lo tienes. Sí, pero hay evidencias puntuales en determinadas zonas que se haya visto que hayan desplazado el Océano de Pensis 400 metros al altitud. Yo lo he visto realmente, aquí no lo he estudiado, estos son del centro de Europa con los climas de Köppen y tal. Yo lo he visto en Estados Unidos, yo lo he visto en la Columbia Británica. Y he visto como el Lost Pole Pine, que es un pino, el Lost Pole un pino muy recto, ha desplazado al Monterrey, el Monterrey ha desplazado a la Pseudosuga y han subido para arriba desplazando al abeto. Y luego se han quemado 1.200.000 hectáreas hace 2 veranos en la Columbia Británica. Eso está pasando. Y en mi pueblo pues había pinaster y ya no quedan 2 puntuales, o en zonas muy frescas de algún fondo de barranco, de valle. Y en Valencia se ve como los pinaster van yendo hacia arriba y los que están abajo están muriendo. Y
y el LPS va subiendo hacia arriba. Eso sí, se ve. Y en Murcia lo habrás visto. Esos son los estudios que están. Es que estás marcando una diferencia de 3 grados de temperatura media, con una reducción de las mínimas, con menos libación, con una humedad relativa distinta, que no solamente es esa variación de la temperatura. Quizás sea excesivo y quizás sea para la zona central. Esto ya te digo, el clima en los Alpes europeos, ¿vale? Sí, eso por el Mont Blanc, la parte superior de la isla. Aquí pone Mont Blanc, de 1800 y 2100. Son las predicciones de estudios, en este caso hecho, si los quieres te los puedo pasar. Hay unas previsiones en Lorizán, en el, ¿cómo se llama el centro de el CNEAM? ¿El CNEAM es el de Lorizán? El CNEAM, hay unas previsiones ahí que dice que para el año 2076, te lo dicen ellos, posiblemente el pino silvestre allí ya no exista. Eso te lo dice el CNEAM, en Balsaín. Es lo que estamos empezando a ver a nuestro ritmo. Todo eso será combustible para los fuegos, o lo sacaremos, o se lo comerán las plagas, o no sé, pero ahí no se va a quedar. ¿Alguna pregunta más? Si no, no vamos a ir mucho de tiempo, ¿no? Luego tienen la mesa redonda y alguno quiere llegar pronto. Te subes también a la mesa redonda. Sí, perdón. Si os parece, hacemos una pequeña pausa para que podáis estirar las piernas, que fuméis un cigarrillo y tomar un café y volvemos ya directamente a la mesa redonda. Si no, le pedimos a Raúl que se sume también y continuamos el debate. ¿Te dejo el ordenador, Jorge? ¿Te lo dejo puesto? Sí, lo que... ¿Te vale? ¿Tienes un pincho o te...? ¿Está puesto este? Sí, ¿te vale? Te lo dejo puesto.